Bienvenidos a su podcast La Cata Literaria, donde se bebe sabiduría y se embriaga de humor. Aquí les hablaremos de aquellos libros que tiene curiosidad de leer, pero que por alguna razón inexplicable no he encontrado el tiempo para iniciarlos. Esta es la temporada 3 con el capítulo 6. Yo soy Miriam y el día de hoy me acompañan Hugo. Hola. Emer. Hola. Gis. Hola. Lupita. Hola, buen día. Y Neri. Hola, buenas tardes, noches o días. Y el día de hoy vamos a hablar del libro Los de Abajo de Mariano Azuela. Bueno, pues este señor Mariano Azuela es un novelista y médico, hijo de una familia de comerciantes. Nació el 1 de enero de 1873 en Lagos de Moreno, Jalisco. Así es Jalisquillo. Aunque estudió medicina y la ejerció profesionalmente, pasó a la historia por su incursión en las letras. Lo vemos ahora, ¿verdad? Ya durante su niñez le habían fascinado las narraciones de su abuelo materno, cuyo trabajo de arriero pues había permitido viajar por largos caminos y era famoso en Lagos como conversador. Desde muy joven, Mariano devoraba a hurtadillas novelas de los mosqueteros. Y bueno, en la universidad pues leyó a los grandes autores franceses como los hermanos Goncourt y Emilio Zola, el padre del naturalismo y su novelista predilecto. Se sabe que en su época de estudiante, junto con uno de sus compañeros de Lagos, el poeta Francisco González León, escuchaba desde una mesa vecina en uno de los cafés de Guadalajara las conversaciones de José López Portillo y Rojas y Victoriano Salado Álvarez. O sea, estuvo metido entre libros y personajes ilustres o icónicos de su época, ¿no? Sí, la verdad es, y luego pues era médico también, ¿no? O sea, tenía... Era fifí. ¿Mandé? Era fifí. Bueno, hizo pues varios escritos. En 1896 apareció en una revista de las impresiones de un estudiante, su primera obra publicada. En 1907 se publicó su primera novela, María Luisa. En ella aborda los males sociales desde una perspectiva naturalista. Los fracasados en 1908, Sin amor 1912 y Mala hierba en 1909. Contienen todos los rasgos que caracterizan a su obra, que en realidad pues es una sátira social, crudo realismo expresivo y construcción clásica de la novela. Sobre Mala hierba, Wolfgang Vogt sostiene que es en cierta manera una obra precursora de la novela de la Revolución, que sabemos, bueno, él es en realidad uno o el principal escritor de la novela revolucionaria. Durante el gobierno de Francisco I. Madero, Azuela se desempeñó como jefe político en Lagos y posteriormente como director de educación en Jalisco. En 1913, a la caída del régimen maderista, participa como médico militar en la Revolución Mexicana, en las filas de nada más y nada menos, ¿de quién creen? Carranza. ¿No? General Villa. Así es. Yeah. Bueno, los dos tienen razón, Villa y don Doroteo Arango, ¿verdad? que creo que es el mismo, ¿no? Me suena. El alter ego, ¿no? Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Su identidad secreta? Y Costillas son los mismos, muy bien. Bueno, ¿Qué? Los de Abajo la escribió en 1916 y fue uno de los creadores de la novela de la Revolución. De hecho, Los de Abajo fue traducida a 8 idiomas. Representa el punto de partida de aquellas. Los caciques en 1917, Las moscas en 1918, basadas también en la Revolución, dan visión totalizadora y moralista de sus perturbadores y corrosivos efectos. Y bueno, en general Mariano Azuela pues es uno de los escritores mexicanos más leídos. Murió el 1 de marzo de 1952 en la Ciudad de México. Tuvo 10 hijos, 5 hijas y 5 hijos. ¿Qué? Muy bien. Obviamente los tuvo porque... No había tele. Claro que sí había. Pues no sé si ¿verdad? porque sentía la muerte tan de cerca estando en la Revolución que quería prevalecer, ¿no? En la Pulsión de muerte. Ándale, su pulsión de muerte. Así fue la historia de Mariano Azuela.
No, yo iba a decir que obviamente tuvo 10 porque no era el que se embarazaba. Ah, sí, claro, también. De hecho, no vale eso, ¿no? En su historia. No le cuentan. Bueno, pues yo les voy a contar acerca de cómo va el libro en 20 minutos o tal vez un poquito más. Bien rapidito. La historia comienza con nuestro personaje principal, Demetrio Macías. Este señor está comiendo con su familia cuando escucha al palomo ladrando bien furioso. ¿Quién es el Demetrio palomo? se esconde y enseguida llegan unos soldados a su Perrito. casa. Uno de ellos amenaza a la esposa de Demetrio diciéndole que va a pasar la noche con ella. Pues ya saben para qué. Demetrio sale de su escondite y lo amenaza con su rifle. El soldado se disculpa y se va con su grupo. Demetrio sospecha que los soldados van a tomar represalias y le dice a su esposa que se vaya junto con su hijo. Él también se sale de su casa y ya alejado varios kilómetros ve a la distancia cómo se está quemando su casita. Luego Demetrio se mete a un barranco porque estaba preocupado de que los federales hubieran contratado a alguna persona de esa región para que lo siguiera, para que les ayudara a rastrearlo. Llega a un lugar donde se echa un descansito y a la mañana siguiente cruza el barranco. En la cima hace sonar un cuerno que llevaba y le responden con 3 chiflidos y salen 25 hombres a saludarlo. El chiste es que Demetrio les platica a sus compinches sobre lo que le pasó y todos se enojan, pues, porque le incendiaron su casa. Ay, ¿por qué? Yo me hubiera enojado también. Así que se ponen a planear cómo emboscar No me había importado. a los soldados que, pues, le quemaron su casa, ¿no? Entonces, a la mañana siguiente, toda su banda está escondida entre los matorrales y las piedras en la cima de la montaña. Se encuentra. Y hacia abajo de la barranca ven cómo viene el grupo de los soldados a caballo. Entonces Demetrio les dice, dispárenles, y ve cómo van matando ahí a los soldados. Dice, él comenta, ahí se ven chiquititos como hormigas. Y ya se ve cómo van cayendo los soldados. Y estos a su vez empiezan a gritarles a la banda de Demetrio que salgan, que son unos hijos de tal por cual, provocándolos, ¿no? Para que los puedan ver y les contesten la agresión. Pero pues Demetrio sabe que no tienen que salir para tener esa ventaja de emboscarlos. Llegan más soldados y Demetrio ve que pues están en problemas porque los superan en número, empiezan a disparar como locos y empieza la escapada de Demetrio y su grupo. Y logran herir a Demetrio en esa escapada. Al día siguiente Demetrio sufre por la herida que recibió. Su grupo se detiene en una choza donde se quedan a descansar para que se recuperen. Pasando un día llega un forastero llamado Luis Cervantes, ahí al lugar donde descansaban. Trata de ganarse la confianza de la banda, pero Pancracio le ¡Viva la dispara en banda! el pie para que no se escape Luis. ¿Seguro que se llama Luis o no se llama? Luis, seguro que O se llama Mariano. O Mariano. Sí se llama Luis. Luis les dice que él también es revolucionario. Fue reclutado por los federales, pero desertó en una batalla. Anastasio lo golpea y lo amenaza con quemarlo. Luego los demás lo llevan ante Demetrio y Luis le comenta que él estudiaba medicina y periodismo y fue encarcelado por escribir un artículo revolucionario. Cuando Demetrio le pregunta a Luis cuál es su causa, este titubea la respuesta y Demetrio ordena que lo encierren en el corral mientras piensa qué hacer con él. Luis intenta dormir en el corral, pero un puercotote no lo deja dormir, lo mantiene despierto. Él recuerda unirse a los federales, pero no estaba preparado para pelear. Después de su primera pelea contra los federales se había dado a la fuga, pero su coronel lo encontró y lo pusieron a cocinar como castigo para todos, ¿no? Para todo el batallón. Y esta tarea lo hace popular entre todos los soldados. Le empiezan a contar sus secretos, ¿no? Se convirtió en su confidente, como si fuera un sacerdote de la región. Entonces Luis empieza a dar cuenta que empieza a simpatizar con los rebeldes, y por eso es que le entra la idea de ir a buscar a Demetrio, porque lo consideraba como un rebelde.
de la revolución. Días después, una mañana Demetrio se despierta y es atendido por una niña que se llama Camila. Él piensa que es bonita y la trata de tomar de la muñeca, entonces esta niña se espanta y se aleja. Ay, no. Demetrio le cuenta a Codorniz, ¿Qué? es uno de sus compinches, es un Qué plan, buenos un plan apodos. para averiguar si Luis fue enviado para matarlo. Entonces le dirá a Luis que se va a morir pronto, pero Codorniz llega haciéndose pasar por un sacerdote para confesarlo. Y empieza a escuchar primero la confesión de Luis. Si es que le dice que sí va a ir a matarlo, pues ya se van a encargar de él. Si no, lo van a dejar en paz. Oye, como que esa escena donde dice, ay, disfrázate de sacerdote para ver si confiesa. Qué Yo creo que- miedo, ¿no? Yo creo que Mariano ahí como que empezó a crear el humor que luego se creyó en Capulina, Tintán, como en estas ondas, ¿no? Como me da como esa sensación porque un Demetrio y una bola de levantados que van a andar jugando o estaban muy aburridos, no sé, pero me da la sensación de que esa escena como que permitió que luego el humor mexicano se formara así, ¿no? Un poco. Muy capulinesco. Muy capulina. Y que en realidad los sacerdotes se disfrazan para eso. ¡Ah! Así empezó, ¿no? Y bueno, una vez que Codorniz escucha cuál es la historia de Luis, se da cuenta que pues no, que este cuate sí viene efectivamente para ayudar al grupo de Demetrio, así es que pues ya lo termina aceptando. Días después, Camila está viendo cómo Luis trata las heridas del grupo de Demetrio porque pues es doctor, ¿no? Eso es lo que hace. Entonces, A eso se dedica. Luis se horroriza ¿A poco? al ver el estado tan desaliñado, tan abandonado del grupo de Demetrio, y luego empieza a leer en los periódicos que, como siempre, la prensa exagerando, que los rebeldes de Pancho Villa hacen maravillas, ¿no? Que viven en la opulencia y básicamente son imparables. Luis ya no piensa que se ha equivocado al unirse con Demetrio porque pues él cree que son los desvalidos. Después una anciana llamada María Antonieta ve a Camila cómo observa a Luis con ojos de amor y le dice que debe de hacer una poción para ganarse su amor, ¿no? Para que se enamore. Una vecina llamada Fortunata visita a Remigia, que vive en la choza donde está descansando Demetrio y su grupo. La herida de Demetrio aún no ha sanado y Fortunata está en duelo porque 3 meses antes los federales se habían fugado con su única hija y pues eso le había roto el corazón. La había dejado casi loca. Así es que No. le dan una medicina a Demetrio para que mejore su salud y pues empieza a sanar, ¿no? Y él se lleva a sus hombres a Durango. Anastasio Montañez, uno de los hombres de Demetrio, le pide que Es que así se llamaban en esas épocas. Yo no puedo decir Hay nada. con hay mi un nombre. Pancracio, hay un Anastasio Montañez. Yo no puedo tener ningún comentario respecto a los nombres. Soy una palabra. pues sí. Ah, Así muchachos. Así es. Aok. Listo. a lo siguiente. Aok. Soy de 1915. Bueno, este señor Anastasio Montañez trata de convencer a Demetrio de que se deje tratar por Luis, porque pues ya vio que sí es chido, ¿no? Porque vio que como Luis estaba herido de su pie y se trató él solito y se curó, pues dice, pues sí, él sí sabe. Entonces, Como que sí es doctor. Sí, no, doctor. El doctor. Ay, doctor Luis. Bueno, sí, eso, ¿no? Estaba ahí el doctor oficial El doctor. del grupo que era barbero, una cosa así, ¿no? Y dentista. Y De todo. ¿Para qué preocuparnos por las profesiones si puede ser todo? Es que imagínate en esos tiempos cómo debió haber sido
tener un poquito más de conocimiento en curar heridas. Algo. Pero ¿qué Ajá. pasa con las curanderas? Ay. Es que además estás en un movimiento armado, Sí. una revolución. Si de por sí se tienen hoy en día carencias en espacios que están destinados a la salud, ahora en esos tiempos las carencias en espacios rurales Sí, y claro. con armas de por medio. Ajá. Y Con después, nombres de promedio. de por sí, o sea, antes las autoridades más grandes en una comunidad o en un rancho era el maestro, el doctor y el cura, ¿no? Pero también el barbero, ¿no? Por lo del dentista y el médico. era el y era todo. Es que él era todólogo, o sea, sabía de todo, menos del Pero amor. además, No, por favor. Ahí se comprueba que no sabía. Ahorita se comprueba. Bueno, pues Luis se gana la confianza de todo el grupo de Demetrio y cuando le comenzaron diciendo de apodo el curro, terminan diciéndole Luisito. Luisito esto, Luisito lo otro. Perfecto. Luisito aquello. El currito. Bueno, días después Camila desaparece durante algunos días. Cuando regresa le pide a Luis que cante una canción con ella para que pueda memorizar las palabras y recordar la canción cuando él no esté. Él no entiende sus insinuaciones del enamoramiento de ella. Se ríe y ella le cuenta que Demetrio la agarró de la muñeca una noche. Él le dice que si le gusta al jefe, ¿qué más quiere? Camila sale corriendo llorando y avergonzada. No. La herida de Demetrio está curada mientras Luis juega a las cartas con dos de sus hombres. A lo lejos notan una nube de polvo y se emocionan porque piensan pues que son los federales. Pero no, son solo dos arrieros, choferes de un grupo de personas, ¿no? Ellos les informan que las tropas federales están fortificando Zacatecas. Mientras los hombres planean su viaje a Zacatecas, Demetrio se sorprende al saber que Luis quiere ir. Demetrio le dice a Luis que debe contar la historia de cómo se hizo revolucionario. Mientras bebían en una cantina, Demetrio había escupido en la barba de don Mónico, a quien entonces mandó contra él a todo el maldito gobierno federal. Demetrio escapó de Zacatecas, pero don Mónico envió una partida tras él mientras estaba escondido. Pancracio y Anastasio y Perdón, otros... una pausa. Aquí recuerden que don Mónico es el cacique de ese lugar. Ah, sí, me falló. Es es el que manda y decide y que le roba todos los recursos a ese espacio, ¿no? Pancracio y Anastasio, además de otros amigos, estaban en problemas cuando lo encontraron y se unieron a la causa revolucionaria. Él y Luis discuten sus opciones para la próxima pelea. Luis dice que no hay que olvidar que lo más sagrado para un hombre es la tierra, su familia y la patria. Luis cree que deberían unirse a un grupo de otros hombres que luchan por una persona llamada Natera, un general. Los demás están de acuerdo y hacen los preparativos para el viaje. Demetrio decide hacer un baile para todos los hombres. Antes de que se vayan, él y Luis hablan de Camila. Luis le dice a Demetrio que Camila le tiene miedo. Luego Luis se encuentra con Camila junto a un arroyo. Él le cuenta sobre el baile y nuevamente le dice que debería estar emocionada de que Demetrio esté interesado en ella. Una revolución sin baile no es buena. Camila dice, si supieras lo mal que me siento cuando hablas así, me gustas tú, solo tú. Ajá. Ay. Ella comienza a llorar y Luis se marcha. O Es sea, que estaba güerito con risitos y no sé qué tal. Ajá, y doctor. Y doctor, sí. Y doctor. Doctor. Ay, sí, pues sí, cómo no. bueno, los hombres se van la mañana que sigue después del baile. María Antonia le dice a Camila que deje de llorar. Una mujer llamada Agapita golpea a Camila con una correa de cuero y la acusa de estar poseída por espíritus malignos. Ay, por estar enamorada. Oye, pero, sí, maligno es el amor. oye, Así es, así es. pero, o sea, me encantó, bueno, no me encantó lo que pasa, pero la onda de santa reatiza que le puso la mamá a Camila para sacarle como el mal espíritu del amor. O sea, Ajá, es para como que se le su- fuera la onda. Yo necesito, Protección, pues. ocupo. Intercesión
intervención. A ver, saquen el cinto. Es que para quienes nos están escuchando, Camila, ¿qué edad tiene? Yo creo 12 años. No dice. No, tiene como... Sí, dice no, 12 14, años. ¿no? Es otra Camila niña. tiene 12 años. 14, ¿no? O sea, es una, no, 14 tenía la que le gustaba al güero Margarito, que ahorita lo vamos a escuchar un poquito después. Pero Camila tenía 12, entonces o sea, está en el pleno enamoramiento con el doctor, que es Luis, el curro, Luisito. Cállate, pendejo. que le dicen el curro, y el curro le dice a Camila, güey, a ti te tiene que gustar Demetrio, porque Demetrio es el mero mero de este movimiento. Pero lo hace para zafarse, ¿no? O sea, Sí, porque no le gusta. Como Además dice siempre, que es- en lugar de hacer las cosas directamente y decirle, sabes que no me gustas, ahí darle a la vuelta siempre. Es como cuando a una Oye, es como a una de adolescente que le gusta a alguien y, o sea, de verdad está muy cañón, y le pegan una cueriza por estar enamorada, ¿no? Luego, Demetrio y su grupo llegan a Fresnillo con 100 hombres y se encuentran con el general Saludos, Natera, Fresnillo. por fin, quien felicita a Demetrio por la victoria de los rebeldes. Luis hace un discurso idealista sobre la revolución. Durante la cena, uno de los oficiales de Natera, un hombre llamado Solís, reconoce a Luis. Solís no entiende cómo Luis, un ex corresponsal de un periódico del gobierno en tiempos de Madero, que escribía furiosos artículos en el regional, que los denunciaba como bandidos, ahora pelea de su lado. Solís se ha decepcionado de la revolución porque hay hechos y hay hombres que son puro veneno, y ese veneno gotea en el alma de las personas y lo amarga. Los entusiasmos, esperanzas, ¡Ay! Está doliendo algo. lo estoy sintiendo. ¡Veneno! Necesito una pero cueriza. escuchen. Los entusiasmos, esperanzas, ideales, alegrías, todo se desvanece. Se queda con la revolución porque es como un huracán. Y el hombre que entra ya no es el hombre, es una miserable hoja muerta arrebatada por el vendaval. ¡Qué fuerte, qué fuerte Sí esto! duele, sí ¿no? duele. Que no llegue otra revolución, porque Por la mañana una prostituta es encontrada muerta a tiros y dos de los nuevos reclutas de Demetrio están muertos con el cráneo roto. Demetrio se encoge de hombros y ordena que los hombres sean enterrados mientras Pancracio habla sobre Camila. Demetrio la extraña, pero Pancracio le dice que debe olvidarla, le dice que las mujeres son el diablo. Sin embargo, Demetrio no puede dejar de pensar en Camila. es que, Lo pues sí, somos. somos el diablo. Sí, ya. Lo más rápido que pueda. Bueno, el grupo de Demetrio escucha que Pancho Villa, a quien Luis llama nuestro Napoleón mexicano, viene de visita. Luis piensa que en todas las grandes historias que ha escuchado sobre Pancho Villa y espera tener la oportunidad de conocerlo. Los hombres se cuentan historias sobre las victorias de Villa, embelleciendo los detalles. Para mejorar las historias, alguien describe los maravillosos uniformes que utilizan los hombres de Villa, y algunos de los rebeldes se avergüenzan de sus propios harapos. Montañés dice que un hombre es igual a otro. Ningún hombre tiene más agallas que otro si le preguntas. Para pelear, todo lo que se necesita es un poco de orgullo. Se puede estar vestido como el infierno, pero no tiene nada que ver con este sitio. Durante un ataque, Luis es derribado de su caballo. Los federales creen que está muerto, pero Luis sobrevive arrastrándose hasta un montón de piedras y escondiéndose junto con Solís. Solís queda impresionado con Demetrio, diciéndole a Luis: por Dios, ese jefe tuyo es un hombre de verdad. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué seguridad! ¡Qué machismo! ¡Ay! Sabroso. Le falta pelo, pero no importa. Ay, sí se parece a Lupe Esparza. para que ¡Ay, veas. tu Que jefe! no, claro que no. ¡Ay, tu jefe Demetrio! Solís describe cómo los federales emboscaron a los rebeldes. Los federales se atrincheraron y le dispararon con ametralladoras.
Demetrio condujo a sus hombres a las trincheras y lucharon contra los federales con cuchillos. Luego arrojaron lazos alrededor de las ametralladoras y las arrastraron. Luis ve decenas de cadáveres a las espaldas del cerro. Qué hermosa es la revolución hasta en su misma barbarie, dice Solís. Le preocupa en voz alta que si los rebeldes salen victoriosos podrían convertirse en monstruos exactamente del mismo tipo que los federales. Entonces todo el sacrificio que están haciendo sería en vano. Luis siente un pequeño golpe en el estómago y luego eterna oscuridad y silencio. Los hombres de Demetrio cuentan historias sobre la batalla en la mesa de un restaurante. Demetrio acepta las felicitaciones de otros hombres. A medida que la historia se vuelven más embellecidas y exageradas, se jactan de los hombres que han matado porque el tema es inagotable. Entonces aparece una mujer llamada La Pintada. ¡Ay, esa pintada! ¿Esa es la que tiene 14? No, Tiene 16, ¿no? es joven también, pero es, o sea, es una chica que le gusta Tiene 16 andar con años. revolucionarios. No, No dice. no dice de No dice, edad. pero se entiende que ya está más vivilla. Más grande. Yo la ubiqué como en una onda como de unos 20. Yo también. 30. Sí, yo también Ya la vi estaba como de vieja. unos 20. Ajá. Bueno, para esos Parece entonces, vaga. Tengo 23 años. Ay, sí, les Y no me gustaban siento así. niñas, porque en realidad eran niñas de 14 y 12 años. Pues, Sí, pero sí. Qué horror. Bueno, pues esta chica, La Pintada, le dice a Demetrio y a sus hombres que no pueden dormir en ese hotel porque ahora son de lujo. Así que ella se los lleva a una casa grande donde entran y se sienten como en su casa. Luis encuentra 2 diamantes y se los mete en el bolsillo. Pensé Sin que embargo, aparte. cuando... ¿Cuál? Dije qué bolsillo. bueno que fue en el bolsillo Dejas demasiado tiempo para especular. y no fue en el Anastasio Montañez. No se los guardó su compa. No, le dijo a su compa, ten Anastasio, guárdalos. Porque eran muy grandes. Estaba muy solo. Cualquier. No, eso no lo voy a decir. Sí, Eran tiempos de guerra. y toda la trinchera se vuelve. Bueno, en esa casa, pues toda la pandilla de Demetrio hacen un desmadre y llega un tipo llamado el Güero Margarito que se pone a los servicios de Demetrio. Es que no Pinche ayuda güero mucho. Margarito. Es que no ayuda mucho todo esto. Bueno, pasando el tiempo, Luis le presenta a Demetrio su futura esposa. Es una hermosa niña de 14 años. Ve, güey. Ah, la Delito. novia de Luis. Ajá. Ah, Pues es que son de la onda de la leva, ¿no? Esta no es justificación por el contexto de ese tiempo, ¿no? O sea, porque ya eran unos malditos viejos, rabo verdes, la mayoría. Para esposas, para novias, pues las chavitas en cuanto pues tuvieran edad reproductiva, ahí es de donde viene se las robaban, ¿no? O sea, se las robaban. En una comunidad en la que estuve hace poco, decía que contaban que escondían a las mujeres cuando venía la bola de la revolución. Porque sabían que se las iban a llevar incluso si fueran niñas, ¿no? O sea, para lo que nosotros consideramos como niñas, pues eran en esas edades, ¿no? Después de los 12 años. Claro, y lo era, ¿no? Pero como eran, ahí sí, ¿no? Eran tiempos difíciles, eran tiempos de guerra y eran tiempos todavía donde las opiniones y el punto de vista y las decisiones de la mujer pues no dependían de las mujeres, pues se las robaban chiquitas. Pues personaje histórico, la Valentina, ¿no? Ella a los 17 años estaba enlistada también, o sea, eran menores de edad. Sí, claro. Las mujeres de ese entonces eran menores de edad. Ya más de eso, por ahí dijeron, ya estaban rucailas. Las consideraban. bueno, Demetrio y sus hombres llegan a Moyagua. Todos están vestidos con sus mejores ropas. Moyagua quejis.
Un lugar para comer. ¿El lugar más chido del mundo o qué? No, esperen, déjenme. Es que usted, radio escucha, puede buscar este pueblito en internet y encontrar quejis. Es Moyagua, un pueblito a todo dar. Así es como... Es el eslogan según Chepe Reynoso. ¿Quién es Chepe Reynoso? No lo sé. El alcalde. Dan el crédito a él en el anuncio de Bienvenida a Moyagua. Es un anuncio federal. Si ustedes van a Moyagua, saludos a Moyagua, seguramente nos están escuchando. Saludos. Hola. Queremos visitarles prontamente. Saludos al primo, seguro hay un primo ahí. Seguramente hay un primo por ahí. Sí, yo tengo primos en Zacatecas. Y al pollo, seguro hay un pollo ahí. Y un Paco. Y un Pancho. ¿Y un Fer? Y un Fer. Y bueno, pues no hay nada más que decir de Moyagua, más que es un pueblito a todo dar. Ya me dio ganas de ir. Hay que ir. Bueno, al llegar la tropa de Demetrio se dispersa por la ciudad buscando municiones y sillas de montar. Entran a una casa y Demetrio ordena a las mujeres que le sirvan vino. Les pregunta dónde está Don Mónico. Y las mujeres fingen no saber. Los hombres de Demetrio registran la casa y encuentran a Don Mónico escondido en un armario. Bien valiente. Mientras Don Mónico suplica por su vida, Demetrio tiene un recuerdo de una mujer con un niño en brazos caminando sobre las rocas en la sierra a la mitad de la noche, alumbrado solo por la luz de la luna. Y una casa en llamas. Demetrio envía a todos afuera y dice que los hombres no pueden saquear la casa. Un soldado lo intenta de todos modos y Demetrio lo mata de un disparo. Luego le dice a Luis que queme la casa. Luis y Demetrio discuten el saqueo. Después de que Luis le da una gran bolsa de monedas de oro y joyas, Demetrio cree que saquear derrota su causa, pero Luis le dice que en él, que si la revolución continúa, necesitan recursos y saquear al pueblo les dará ese dinero. Listillo desde chiquillo. Demetrio dice que no le importa el dinero porque él extraña a Camila. Luis accede a irse y regresa con Camila y Demetrio le dará a cambio un reloj de oro. La pintada habla con Camila, quien le ha traído al campamento, que ha sido pues llevada al campamento por Luis. Luis le dijo a Camila que quería fugarse con ella, luego la trajo de regreso como había acordado con Demetrio. Pinche Luis, o sea, la llevó con engaños con el Demetrio. Es un maldito. Pero bueno, sí. Sí, pinche Manuel. Ay, no, Mariano. Mariano. Dios, bien atenta. Creo que luego se cambiaron el apellido a Anaya. La pintada le dice a Camila que finja fiebre y detenga los avances románticos de Demetrio. Entonces, una vez que él se haya ido, ella ayudará a Camila a regresar a su casa. Luis visita la tienda general donde Demetrio está bebiendo con los demás. Un hombre está muerto en la calle con un disparo en la cabeza hecho por uno de los hombres de Demetrio, a quien no le gusta la forma en la que se vestía el hombre. Llega un mensajero y le dice a Demetrio que sus órdenes son perseguir a Orozco y sus hombres. Demetrio ve esto como una oportunidad de luchar contra hombres de verdad, no como los federaluchos. Ay. Así que Demetrio le dice al güero que ensille un caballo para Camila, quien acepta ir con Demetrio. Cuando la pintada le pregunta sobre fingir la fiebre, Camila dice que pues le está empezando a gustar Demetrio. Ay. Dice, ya le estoy Raro, agarrando no le creo. voluntad, ¿no? Luego, Demetrio está frustrado porque no encuentra a Orozco ni a sus hombres. En cambio, luchan contra un pequeño grupo de federales, también matan a un sacerdote y a un centenar de sus seguidores, cuyas ropas están inscritas con el lema: Alto, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. El güero está arrastrando a un hombre con una cuerda, haciéndolo sufrir. Se burla del hombre diciéndole que le disparará y terminará con su sufrimiento, y sigue arrastrándolo.
Camila le dice a Demetrio lo que está haciendo el güero, pero Demetrio solo se encoge de hombros. A la pintada le molesta que Camila esté jodiendo al güero y le advierte que no se meta en sus asuntos. Demetrio y Camila cabalgan cuando llegan a una casa. El propietario se ofrece a dejar que ellos y sus hombres se queden. Caminan por un campo y Camila se da cuenta de que en verdad estaba empezando a enamorarse de Demetrio. No. Más tarde esa noche la pintada le dice a Camila que están cerca de Limón, donde vive la esposa y el hijo de Demetrio. Ella afirma que Demetrio los va a llamar y que Camila tendrá que ser su sirvienta. Demetrio lo niega y cuando Camila lo confronta, la pintada se enfada mucho. Y yo sí, sufriendo. Era bien pintada. Sí, ¿verdad? Pues medio, porque pues primero le ofreció una salida, ¿no? O sea, Sí. como que ella siempre también estaba al pendiente de las chavas Sí. que llegaban ahí con ellos y les ofrecía pues lo Una que ella escapa- podía. un escape, ¿no? Ajá, y la cosa es que todos vivían en unas condiciones bien complicadas también, ¿no? Sí. Sí, no se podía como acusar a nada, ¿no? No, sí, es que, bueno, Sí, sí. está muy complicado. No se puede juzgar, ¿no? Como desde nuestro contexto. Sí, porque- no. Pero pues también se puede hacer como un análisis. Bueno, Demetrio y sus hombres avanzan y ahora son 500. Entonces Luis está preocupado de que pues no les alcanza para mantener a tanta banda, ¿no? Así es que ellos deciden ir a un pueblito así escondido en la sierra que se llama Aguascalientes. ¡Viva Aguascalientes! Pero lo dice Tlaxcala. Justo. Sí, dile, pero por lo menos no votamos por el PAN. Saludos a Aguascalientes. Tlaxcala ¡Viva era más Aguascalientes! Los hidrocálidos, decía una amiguita de Aguascalientes. Yeah. Pero bueno, antes de llegar allá pasan por un pueblito llamado Tepatitlán y comienzan a registrar las casas en busca de dinero y objetos de valor. Un pobre con 9 hijos llega a la iglesia para decirle a Demetrio que los hombres le han quitado todo el maíz y no sabe cómo va a hacer para comerle. ¿Por qué los dejaste?, le pregunta Demetrio. Antes de que Luis pueda echar al hombre, Camila convence a Demetrio para que le devuelvan el maíz. En su viaje a Cuquío, Montañés revela a Demetrio que el güero no le devolvió el maíz, más bien lo golpeó y se reía de él, ¿no? Entonces Camila está muy enojada con el güero y esto enfurece a la pintada, quien persigue a Camila y la tira del caballo. Cuando intenta irse, Camila se golpea la cabeza con una roca y se corta gravemente. La pintada se ríe y lleva a Camila con Luis para que la sane. Camila rechaza su ayuda diciendo que prefiere morir. Cuando Demetrio se entera de lo sucedido, obliga a la pintada a abandonar el campamento. Ella lo insulta y le dice a los otros hombres y lo desafía a Demetrio a que la maten. Después de que un hombre impide apuñalar a Camila con un cuchillo y finalmente se va la pintada. Es que eso No, también. no, pero sí la apuñaló. Sí, la pintada. Ajá. A Camila. Sí, porque sí la mata. O sea, al principio es como, güey, yo te voy a hacer lo posible porque te vayas y tú es lo que quieres. Y luego la mata. Es una situación compleja. Sí, sí, Sí. y compleja, exactamente. Ujú. Esa es la palabra. De repente me pareciera que la pintada, o sea, más que, bueno, el personaje en sí, ¿no? Con lo que nos decía aquí sobre los antecedentes de Azuela, pues estando en las filas de la revolución, como que en este personaje de repente trataba de reflejar pues como que pues la maldad que se podía ver dentro de las filas de los revolucionarios, ¿no? Exacto. Aunque no sé por qué decidió hacerlo con una mujer, pero como que me parece que de repente encarna esto, ¿no? O sea, Incluso menciona, Sí, ¿no? con Varias el güero veces. también, ¿no? Sí. Pinche güero. Ajá. Ajá. ¿Cómo mencionan así como por pendejadas? Mataban a la gente, ¿no? Así, no me quiso, me dio 2 billetes de Huerta y por eso lo maté.
O sea, como tonterías, ¿no? Lomita, no, tú eres No muy la dudo, pacífica. la he visto pelear por una estampita de Marcos. Oye, no andes ventilando mis cosas. Me estás exponiendo. No, pero sí de repente me parece, ¿no? Que en los personajes, pero sobre todo, por ejemplo, en la pintada, como que muestra la crueldad, ¿no? De que se vivía en las Sí. filas de la revolución. Sí, sobre todo la pintada, el güero Margarito, y pues ni hablar de los demás, ¿no? Que al final ya no sabían ni por quién luchar. Exacto. Si en realidad, sí, por Carranza, por Villa, por Obregón, o sea, ya no sabían, lo que querían era pues seguir en la Ya lucha, estaban ¿no? envueltos en una guerra, ¿no? Ya estaban ahí, como que ya estamos aquí, ya estamos armados, y de repente parecía que ni siquiera importaba el motivo. No, Se y veía ya está el como la saqueo, opción de ¿no? salir de la pobreza Sí, en la también, eran tan muchas terrible cosas, en la ¿no? que vivían, sí, porque también estaba Pues muy sí, eso cañón. fue lo que los hizo unirse, ¿no? De alguna Sí. manera, o sea, que no tenían, decir, pues, ¿qué vamos a perder si no tenemos nada? Pues Nada que ganar, nada que perder, mucho que ganar. Demetrio está deprimido y canta una canción muy triste mientras cabalga. El güero le dice que se sentirá mejor cuando lleguen a Lagos de Moreno, se refiere. Y pues van a hacer una fiesta, pues claro, ¿de qué otra forma? Sí. Demetrio se aleja El baile cabalgando para estar solo. Horas después le pregunta a Luis por qué tienen que ir a Aguascalientes. Tiene que votar por el presidente provisional de la República. Es- La convención de Aguascalientes. ¿El ¿no? plan de Así Ayala? es. No, No, estoy muy mal. Este El es plan de el del 14, ¿no? No sé, pero no es esa. ahorita lo investigo. Estaba no muy la fea esa vez. recuerdo, no la recuerdo. No. No, disculpen, plan de Es Ayala. que ya el no del- quería. Es del 11, sí. O sea, terminó muy deprimido después de De que mataron a de que mató la pintada a Camila. La pinta pintada. La pinta pintada. Un minuto de silencio. Le gustaban sus medias azules. Ay, no. A la pintada. Sí. Ni Camila. Tan Todos joven. tenemos en nuestra vida una pintada. Yo puedo ser una vida. Yo soy la pintada. Un saludo a mi pintada. Todos tenemos una pintada adentro. ¿De qué estamos hablando? Y creo que nos... Del Anastasio. ¿Qué? Se me había olvidado. Montañesa. Demetrio está confundido porque pues no entiende qué onda con el presidente provisional. Nadie lo sintió. Ay, es un vato. Él pensaba que Carranza ya era presidente, no uno provisional, como dice, ¿no? La verdad, dice Demetrio, no entiendo de política. Entonces, Creo que no. Sí. efectivamente, Políticos entienden. Acabamos de pasar las elecciones y creo que seguimos sin entender la política. el grupo de Demetrio tiene unos presos y le comentan que Villa ha sido derrotado y que Carranza está ganando la pelea. Uno de los hombres de Demetrio, llamado Valderrama, dice que ama la revolución como ama al volcán. A un volcán que está en erupción. El volcán es porque es volcán y la revolución. Es ¿Por porque qué es revolución. Claro que sí. Reflexiones profundas. A él no le importa con quién pelean mientras pueda pelear. Demetrio le sonríe al hombre, pero mientras se aleja de él preocupado. Villa derrotado era un dios caído, y los dioses caídos no son dioses en absoluto, no son nada. Los hombres vuelven a pasar por Aguascalientes. Los ranchos y las casas están desiertas. Encuentran un barril de tequila y se emborrachan. Sí, es lo que haría todo el personaje. Demetrio le pide a Valderrama que toque en la guitarra una canción llamada El Sepulturero. Ahorita la ponemos, porque no. Valderrama canta tan bonito que Demetrio se pone a llorar. Valderrama dice a los hombres, aquí podrán presenciar los placeres de la revolución con una sola lágrima.
pasan por un pueblo llamado Xochipila, donde los primeros revolucionarios fueron asesinados por el gobierno en 1910. Valderrama reza por todos los revolucionarios que han muerto. La mayoría de los hombres, incluidos muchos jóvenes que han reemplazado a los oficiales de Demetrio, no están contentos con él. No entienden por qué siguen luchando ni por qué luchan. Valderrama escucha a Demetrio decirle a otro hombre que tiene que prepararse para otra pelea, y deserta esa misma noche. En Xochipila los hombres recuerdan el inicio de la revolución, cuando eran victoriados por la gente del pueblo, por los pueblos donde pasaban. Ahora el pueblo está en ruinas y no hay comida, como ocurrió en Aguascalientes y en Zacatecas. Después de 2 años, la esposa de Demetrio ve a su esposo acercándose por un camino. Su esposo le parece haber envejecido al menos 20 años. Regresa. Su hijo tiene 2 años y retrocede asustado cuando lo ve. No lo conocía. Su esposa le pide que confirme que no se va a volver a ir. Y Demetrio solo suspira. Empieza a llover y su esposa intuye que él ya no se va a quedar. Demetrio arroja una piedra desde un acantilado y le dice: mira esa piedra cómo continúa. Demetrio y sus hombres cabalgan por la sierra, ¿no? Donde afirma haber derrotado a más de 500 federales. De pronto se empiezan a escuchar disparos y algunos de sus nuevos reclutas huyen. Montañés, Venancio y el Meco mueren a tiros de ametralladora. ¡Ay, no! Demetrio dispara y nota que su puntería es tan buena como siempre. Él, sin embargo, es asesinado a tiros y finalmente descansa en el fondo de un barranco con los ojos abiertos y fijos en una mirada eterna. Sigue apuntando con el cañón de su arma. Fin. Y entonces, creo que cuando leemos este libro nos deja un poquito de reflexión y de vacío emocional. Sí. Bueno, al final creo que la lectura de cualquier libro nos deja ese vacío, ¿no? Porque creo que así nos adentramos mucho a la historia. Pero si se relaciona con algo como un tema que implica nuestra historia, pues creo que sí nos impacta bastante. Bueno, desde mi punto de vista me impactó. Recordemos que esta novela fue escrita alrededor de 1915. Fresquita. Sí, o sea, estaba pasando. Ajá, bajo el contexto. Está planteada dentro del contexto de 1911, que es pues la revolución. Bueno, el escritor estuvo en las filas de Villa, ¿no? Exactamente, pero aparte de esto, pues, como comentábamos, se manifestó dentro de un personaje, ¿no? Y esto ayudó mucho a que la historia sí se viera como muy llena de emociones, ¿no? Muy emotiva. Es muy épica. Sí, o sea, si lo trasladamos a una película sería como de así. De hecho, hay una película. ¿Sí? ¿Hay película? Yo no he visto la película, pero sí por ahí escuché. Lo que yo iba a comentar es que lo que decía Gis cuando nos dio los datos del autor, ¿no? O sea, lo que nos cuenta Mariano Azuela en esta novela es, o sea, las noticias, él lo traía fresquito de la revolución. Todo esto nada más lo vació en personajes, les puso... Tal vez ni siquiera se los inventó, seguramente sí conoció a un Demetrio, seguramente sí conoció una Pintada, o sea, todos estos personajes. Seguramente él fue Luis. Seguramente él fue Luis, ¿no? O sea, todo esto, o sea, porque sí te transmite bastante, ¿no? Y aparte, bueno, bajo este contexto, pues, hablamos, bueno, quiero primero el dato, estamos grabando el 7 de junio y pues hay que darle... Feliz cumpleaños al general Pancho Villa. Él nace el 5 de junio de 1878. ¡Es hoy! Wow. Entonces, está basado todo este contexto, ¿no? De, pues, el problema que existió dentro de nuestra historia a través de Porfirio Díaz, finalmente de la dictadura de 1876 hasta 1911. Entonces, esta novela es como lo que ustedes comentan, es como un diario de campo, ¿no? Casi. Perdón, nos va a salir eso. Un personaje polémico, ¿no? También. Y lo dicen así como de estos personajes seguramente existieron, ¿no? Eran parte de la historia de México,
en 1915 se pasaba una hambruna muy fuerte, unos problemas sociales, económicos, y si lo vemos desde un punto hasta cultural, ¿no? Porque pues dentro de la vida cotidiana en las ciudades al campo se vivía de forma muy diferente. Y aparte, me imagino que hay tantas historias perdidas en el campo como esta, porque aparte se vuelve como algo muy melancólico de que están atrapados en una guerra que no saben realmente en lo que están peleando, ¿no? Porque está entre Carranza y Villa y al final no saben ni por qué luchan. Lo único que saben es que tienen hambre. Y que la única forma que hacemos como todos los seres humanos es tratar de sobrevivir, y la única forma es esto, ¿no? A través ay, es que las guerras son horribles, ¿no? Y si nos metemos en pedos políticos, y acabamos de pasar también una elección que mucha gente como que se vuelve fanática, y cuando caemos en el fanatismo perdemos realmente el suelo y peleamos por cosas que no son necesarias en nuestra vida. Nosotros queremos, creo que paz, ¿no? Entonces estas personas buscaban eso. Es bien triste, la verdad. No dejamos de estar en guerra, ¿no? Nunca. Entonces, pues situémonos en un contexto donde pues la vida es sobrevivir, o sea, es sobrevivir realmente, buscar cómo poder comer, y la única forma que tenían estas personas, este grupo de rebeldes campesinos, porque recuerden que somos, bueno, que ellos son campesinos, ¿no? No tienen pues a lo mejor ni siquiera la educación primaria, ¿no? En ese contexto de 1910, venimos de esta onda de 1911, de 1915. Después de esto, este autor, Mariano Azuela, publicaba este tipo de relatos dentro del periódico El Paso del Norte. Esto fue a través de los años, ya cuando fue 1916 ya se pudo hacer una recopilación completa para pues ponerla dentro de un libro. Pero en 1910 pues estaba fresquito, como decimos, ¿no? Sí. Entonces todavía había como actualizaciones, se estaba actualizando. Ya el libro que tenemos en la actualidad pues es de 1958, creo, también. Es un fanfic. Exactamente, sí lo pensé así, ¿no? Como estas historietas que yo creo que la gente en ese momento era la única forma que se podía enterar de lo que pasaba en este tipo de campos, ¿no? O sea, en el campo de batalla, y en el campo en el que pues esta novela se desarrolla. En verdad, pues es bien interesante saber cómo desde otro punto de vista, que no es algo como muy positivista, no es tan pues del lado como correcto, ¿cómo se le puede decir? No, de la historia oficial. Exactamente, sino pues adentrarnos como a alguna alternativa que nos pueda decir, porque es lo que decíamos, ¿no? O sea, este autor pues estaba en el momento, estaba escribiendo lo que estaba pasando en ese momento, y eso de seguramente conoció a estas personas, a la pintada, ese contexto de las chicas en las que pues a partir de los 12 años ya eras una persona, ¿no? Ya la consideraban para robarlas. Sí, y pues todo esto sale, recordemos que en esa época pues a veces la gente pues no quería involucrarse en la guerra porque sabía a lo que era, y pues entraba en lo que se denomina la leva. La leva es esta palabra en la que llegaban a los pueblos y se llevaban a todos los hombres funcionales. Funcionales significa que tenían a partir de 10, 11 años. Podían disparar un arma. Ajá, entonces pues esta situación pues también está implicado en lo que se ve en este libro, ¿no? Con las niñas que también eran parte de la leva, ¿no? Que ya si los hombres a los 10 u 11 años eran funcionales para matar a otro hombre, pues las niñas también eran funcionales a esa edad. Para ser robadas, ¿no? Porque para en reproducirse. Ajá. Y para mantener, ya saben, las líneas limpias, comidas y con
no sé cómo decirle, placenteras. Claro, Para pues ellos tener eran placer. revolucionarios, no iban a dedicarse a hacer comida, ni lavar sus ropas, ni nada de eso, ¿no? Bueno, pues a mí esta historia me provocó muchas emociones, entre indignaciones por la edad de las mujeres que participan en la historia, las pocas mujeres que participan en la historia, y la facilidad con la que la violencia se enardecía por las condiciones, como dice Neri, en las que se estaba viviendo el momento, ¿no? Pero bueno, pues es parte, era lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo podemos hablar desde esta problemática que existe, de cómo hablar de esas situaciones bajo un contexto, ¿no? Ahorita pues no es que esté mal, o sea, bueno, es una historia, ¿no? Que pasó seguramente, pero pues cómo queda, ¿no? De el aprendizaje de lo que vamos a estar viviendo ahorita, ¿no? En relación como a la leva, ¿no? La leva de los hombres también, pero es que pasa todavía, ¿no? Es que sigue habiendo leva, Sí. sigue habiendo jóvenes, niños, Infancia, sí. y niñeces en una situación de violencia, de estar con unas y otras personas que buscan ciertas cosas. Seguimos en esas guerras, ¿no? Y O sea, que no es nos opción, quitan. ¿no? O sea, no es que tengan opciones, o sea, son forzados los niños, son forzadas las niñas. Este libro, como decía Gis, a mí también me provocó muchas cosas, y entre ellas yo creo que lo que más reafirma es lo horrible de las guerras, ¿no? O sea, independientemente, uno puede entender los motivos de la revolución, sobre todo nosotras en esta mesa, nosotras, como mexicanos, y como lo hemos visto en diferentes momentos de la historia, en nuestras formaciones y en nuestra vida cotidiana, pero la crueldad de la guerra no respeta ni se limita ante los objetivos de quien se levanta en armas, ¿no? Sí. Y aquí podemos ver cómo arrasa pues con muchas personas, como en este caso pues podríamos decir con Camila, ¿no? Ponerle nombres y bueno, pues también en un punto, perdón, es que en ese sentido también en un punto se habla de cómo varios personajes que vamos leyendo a lo largo del libro mueren, ¿no? O sea, sí. Por diferentes razones, porque se pelean, porque lo del billete de Huerta, ¿no? No, porque o sea, todo el eso. güero se suicida. No. Sí, también. Codorniz creo que es la que se pelea con el otro y se mata. Por una Juego. partida de póker o Ajá. algo así, una mamada, ¿no? Entonces se mueren por ajá, exacto. Pero es que pensamos que esa violencia es como de allí, ¿no? O sea, de ese tiempo, y vemos, pero es que bueno, me impacta también, porque acabamos de pasar elecciones, ¿no? Pura violencia. ¿Y qué pasó en las elecciones aquí en Querétaro, no? Si lo vemos así, por algo que ni siquiera nos compete, que ni siquiera a nadie le importa, se matan, güey, o sea, eso está bien cabrón. Al menos que quieras hacer como algo más relevante, o sea, creo que la comunidad es bien interesante y bien importante, bueno, pero ya me estoy desviando, pero es que me molesta. Sí, o sea, finalmente son güeyes que ni te topan, ¿no? O sea, si lo hablamos políticamente. y aquí lo vemos, ¿no? Pero Ni siquiera sabían ya por qué estaban luchando, entonces Eso. Pero la cuestión también ahí que a mí me yo había leído este libro en la prepa y me gustó un montón. Y me pareció ¿Y también ahorita? muy impactante. Y ahora, pues claro que lo observé distinto, pero ahora me impactó pensar que para ellos todo esto que decimos de cómo la guerra era horrible y ese contexto tan violento y todo lo que pasaban, porque pues sí, como que lo que más nos llama la atención son las muertes y esas violencias que viven, ¿no? Pero incluso esta cuestión de no poderse curar una herida, pasar hambres,
no saber dónde dormir. O sea, ¿cómo explica Mariano también en esta novela que duermen en los chiqueros, sobre el estiércol? O sea, todo eso que a nosotros nos podría parecer como situaciones extremas y terribles, pues ellos están también inmersos en la revolución porque sus condiciones anteriores eran peores que esas, o sea, sí. Lo que vivieron antes de la revolución es que iguales a esas que por eso se sumaron. No, es que o sea, si te lleva a ese tipo de dinámica cotidiana, es como pensarlo de qué tan difícil estaba antes tu situación. O sea, es que Ajá, creo que vivimos en lo un mismo ahora. Creo que vivimos en un sistema de privilegios bien cabrón, ¿no? Que muchas de las personas que opinamos cosas de eso, ¿no? Los pobres son pobres porque quieren, bueno, o sea, somos pobres porque queremos, ¿no? pero es un contexto en el que dices tú, güey, no puedes opinar de eso si no has pasado por ello, ¿no? Tal vez esta onda, ¿no? O porque estoy haciendo esto, pero ay, es que esa palabra que utiliza Giselle es tan complejo, también hablar de cómo eso también te puede llevar a la violencia, ¿no? En el contexto en el que estamos viviendo actualmente, de muchos de los, también del campo, ¿no? De que se van también, ahora que podemos decirlo, la guerra se vuelve como parte del narcotráfico, ¿no? Sí. O sea, ya no es una guerra en la que voy a luchar por mis derechos, ¿no? Ya pues no tengo cómo comer, entonces me voy a meter al narcotráfico, maíz, ¿no? O sea, es nuestro grano dorado, lo que nos ha hecho evolucionar, lo que nos ha hecho crecer como sociedad, como mexicanos, y lo estamos importando. O sea, de verdad vivimos en una situación súper difícil ahora, y en esos tiempos me imagino mucho más complicada, que la base de nuestra alimentación. Somos hijos del maíz y no lo tenemos. Pero sí, pero actualmente esto de la guerra se vuelve... Es que creo que si lo hablamos nosotros, o sea, neta se vuelve, demerita un poquito como nuestra opinión también, porque lo estamos viviendo y lo estamos hablando desde el contexto de vivimos bajo privilegios, nosotros los que estamos aquí en esta mesa, ¿no? Yo hablo de lo que me hizo sentir y de lo que me hizo pensar, ¿no? Y de lo que me hizo pensar es porque aunque el país vive una situación de violencia y de la que pues no se habla mucho también por el miedo que se tiene a tocar el tema, pero lo que decíamos de las poblaciones que han tenido que salir expulsadas de sus lugares de origen, tanto hombres, mujeres, niños, niñas, por la violencia del crimen organizado. Exacto. Pero también me hizo pensar pues en las guerras internacionales, ¿no? O sea, que se viven actualmente en el mundo, todas las situaciones que deben de estar pasando, y pues esto, aunque... Palestina libre. O sea, es que a mí me hizo pensar en eso, ¿no? O sea, sí, me hizo pensar en todo eso, ¿no? En toda esta gente que se ve obligada, que es arrastrada también, ¿no? En este momento del contexto de la revolución estamos hablando también de un hartazgo de la sociedad, pero también a mí me hizo pensar en conflictos actuales como, pues no conflictos actuales porque se hayan metido en esos pleitos, sino por ejemplo la cuestión del genocidio de Israel en Palestina, y también la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? O sea, de cómo hay muchísima gente todavía que es arrastrada y sumergida en la violencia y que no puede, o sea, de verdad, a mí solo me hizo pensar como en todo eso, y obviamente, pues de la revolución lo que tenemos son los relatos de a lo mejor nuestros bisabuelos. Yo todavía tuve un bisabuelo que había nacido con el siglo y todavía me tocó escuchar algunos relatos de él, pero lo que él vivió por la zona en la que se vivió, pues no se acerca nada a lo que nos narran en este libro, ¿no? Y creo que ese tipo de historias nos va a, ojalá que en verdad todos esos escritores que están allá afuera, por favor, sigan escribiendo. Sí. Porque pues nosotros tal vez no tenemos la fortuna, no tenemos el conocimiento o el don o lo que sea, pero creo que esas historias también se pueden generar ahorita con el contexto de todo lo que pasa la ciudadanía, la gente que vive todavía en campo y que atraviesa este tipo de contextos como violentos, ¿no?
De hecho, yo creo que es muy triste esta parte en la que dice que regresa a su casa y ya no puede adaptarse tampoco, ¿no? Y que aparte... Puede permanecer con su familia. Porque aparte, porque ya no tiene, su vida ya es parte de todo ese... Estar en ese movimiento y estar en esa Y no guerra importa y- por quién lucha y por qué lucha y si hay una Incluso lucha, no ¿no? le importa, no le importa por quién. O sea, yo lo que quiero seguir haciendo es lo que estoy haciendo todo el tiempo, ¿no? Y aparte tenemos que tenerlo y relacionarlo con en el momento en el que se escribió, porque pues en ese entonces tampoco había ese concepto de, ¿cómo se llama? De las guerras cuando Pero es que regresas es en este eso, pedo, o sea, ¿no? creo que también es esa cuestión, como decía yo, si es todo eso que estamos observando se ve tan horrible y lo que vivían antes, o sea, como lo que tú decías, ¿no? No De tenía que palabra, ajá. cómo lo que vivían antes tenía que estar para que eso fuera una opción, es que justo eso, o sea, como a mí me parece bien interesante ese final porque justamente yo pensaba en eso, en que Demetrio a través de la revolución y de todo esto que te digo, pues no, o sea, yo espero jamás vivir algo así, me da horror, pero que para él era haber salido de su mini ranchito que era Limón, que de otra manera no lo hubiera hecho, convertirse en alguien reconocido, en un líder, Y lo del que seguían a él. hablaban, del que evocaban historias heroicas y lo reconocían y se hablaba de Ser él. parte de la y- historia. O se unían Exactamente, porque era él o el que sea, lideraba el grupo. era como si la revolución no hubiera pasado, ¿qué hubiera sido de Demetrio? O sea, hubiera, como él dice, pues estado en su ranchito, no hubiera salido con sus vaquitas y nadie lo hubiera conocido más que sus hijos, ¿no? Pero- Entonces, como creo que esta onda de él pensarse a regresar a ese momento en el que vivía esa condición de desconocido, de invisible, y convertirse a través de la revolución en alguien que hacía algo, porque además había como también una esperanza, como sea, ¿no? O sea, era, sí, yo voy a luchar, no sé por qué exactamente, pero yo sé que haciendo esto algo tiene que cambiar, porque yo ya no voy a regresar a lo de antes, ¿no? Y a lo mejor como él muchas veces lo decía, no tengo exactamente las palabras, no sé exactamente cómo decirlo, pero lo siento, ¿no? Siento que esto es mejor, como es mejor hacer que quedarse ahí sin moverse, ¿no? En su Imagínate, ranchito. pero pues, creo que muchas de las historias nacen a partir de esta necesidad. Ay, es que es bien interesante. Es que tantas muy historias bueno el que libro. se perdieron. La psicología de Demetrio No, Matías. y aparte, imagínate Macías. cuántas personajes, cuánta gente es así que ha pasado esas situaciones y o sea, llevarte, o sea, todo tu contexto a llevarte y salirte de tu zona de confort y que te vuelvas una persona que sea destacada, ¿no? Solamente creo que a través de ese tipo de malas experiencias te llegan ese aprendizaje. Está bien culero porque ojalá que, imagínate el potencial de tanta gente que pudo tener y solamente sale porque o te mataron a tu familia o te quemaron tu rancho o mataron a tu perro. John Sí, Wick. ¿no? Arriba John Wick. O cualquier otra cosa, ¿no? Pues, Te amo, John Wick. pero está todo a todo, está bien cabrón porque es todo a lo malo, ¿no? Y no está tan chido, pero yo creo que mucho, y es que ahorita que estaba diciendo Miriam esto, me salen mucho de los líderes guerrilleros, ¿no? Todos vienen como de este contexto de que están ya bien pinches hartos de toda la Lucio Cabañas. injusticia social, de salud, económica, de alimentación, güey, o sea, es increíble y nosotros, es que vuelvo a lo mismo porque nosotros no lo hemos pasado, pero yo creo que mucha gente que dice, no, pero yo soy paz, amor y paz, pero si estuviera bajo ese contexto, yo creo que explotamos y Bueno. hacemos algo. De hecho, justo hace ratito estaba hablando con uno de mis compañeros de trabajo y me decía, es que yo no sé si la justicia social, la justicia personal, ¿no? Porque, pues, bueno, en mi contexto donde trabajo, pues veo muchas injusticias
Entonces, el escuchar como algunas injusticias en las que sabemos que las instituciones no pueden hacer nada, entonces dicen su onda fue, pues nos organizamos y vamos a hacer la justicia por nuestras propias manos, ¿no? Y te quedas pensando, dices tú, ¿lo haría o no lo haría? Porque pues es mi familia, es la gente que amo, ¿no? O es mi comunidad. Entonces, yo creo que de ahí nace también esta onda, ¿no? Eso también es un llamado a que cuando la comunidad se manifiesta por una situación, es increíble que incluso viviendo en nuestros tiempos haya represión. Si hay una manifestación es por algo, es por agua, es por tierras, es por pobreza, es por aire, es por comida, es por espacio, es por espacios, es por lo que sea, güey, pero es por defender al INE. No, es por no hay que defender ninguna institución. No. Voto por voto. Casilla por casilla. No. O sea, y la verdad es que ya no cabe en nuestros tiempos esa represión que ha estado habiendo. Pero por muchas cosas. Al parecer todavía cabe. Y todavía existe. O sea, no cabe, pero existe. Es increíble, ¿no? Increíble que exista todavía. Ay, estas elecciones nos dejó... No hemos aprendido nada de nuestra historia como humanidad. Y no hablo por la defensa del INE. Yo estuve trabajando en el INE y necesito una reestructura. Adiós. ¡Ay, no! O sea, esto que dices, Lupita, es que creo que claro, como dice Neri, o sea, nosotras ahora lo hablamos desde un contexto bien distinto, ¿no? Entonces, pues claro, no podemos pensar en qué ha significado ese contexto en el que hubo un levantamiento, ¿no? Y los llevó a eso. No podemos ni pensarlo. Entonces, pues claro que, o sea, no es que no hayamos aprendido, es que hay como ellos que seguramente fueron nuestros ancestros, ¿no? Que muchas de nosotras, nuestros tatarabuelos estuvieron en esas situaciones, pues gracias a ellos nosotras hemos vivido una situación bien distinta. Ahora, ¿cómo tendría que cambiar el mundo para que nosotras caigamos en esa misma situación? Y a lo mejor no va a suceder, y entonces lo que nos toca pues es bien diferente, ¿no? O sea, la manera de movilizarnos es bien distinta. Entonces... Y es como verlo desde lejos, ¿no? Sí. No, y cuando yo y desde fuera. Hemos aprendido como humanidad, hablo por ejemplo de los que nos lideran, ¿no? Nos lideran como países, nos lideran como no, por favor. representantes. No, porque sí, ¿no? Porque siempre se Malditos. ha utilizado, en ese momento utilizaron Ojalá les dé chorro. las necesidades de la población campesina, de la población rural, de la población pobre, como en estos momentos también se utilizan a la población más vulnerable para fines personales, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero, que no hemos aprendido, con que vemos en todo lo que se ve envuelta una gran parte de la población al buscar mejorar sus condiciones de vida, al buscar libertades, al buscar derechos, al buscar el reconocimiento de que somos todos seres humanos, pero siempre no faltan los líderes que encabezan cualquier movimiento que solo los usan para intereses personales, ¿no? Y ahí, a eso es a lo que me refiero. Y ahí quiero hablar de Luis. Quiero hablar de Luis. Que también me cago. Pinche Luis. No, ese era otro libro. También es pinche. Pero también pinche Luis. Porque justamente es como... O sea, es también un personaje bien, pues yo creo que el peor. Es oscuro. Es muy oscuro. Sí, a mí me oscuro, pareció, ahora que lo volví a leer y que lo entendí un poco mejor el libro, creo que es el peor, porque precisamente él sí tenía como ciertas condiciones para poder hacer las cosas distintas. Manejar las cosas a su antojo. Y lo que hizo fue manejar las cosas a su antojo, a su solo aprovechamiento. Y cómo de todo, o sea, fue robar con esta idea real de robar, de decirle a Demetrio, ¿sabes qué? Pues aquí nos repartimos la ganancia entre tú y yo. Nos la merecemos. Sí, porque ni siquiera era pensando
en el movimiento, No, en los no, ideales, no. o sea, no. Empezó con un discurso súper lindo. Pero de, era el discurso nada Es que la más. pobreza, es que todos tenemos que movilizarnos y solo fue eso. Fue al puro principio. marearlos, o sea, puro marearlos, o sea, de verdad es el pinche político de nuestros tiempos, Ajá. ¿no? El promedio, ajá, porque es el pinche discurso y solo estar en esas posiciones y como estos baños de pueblo, que bueno, le costaron un balazo, pero bueno, pues Marianita. era el tiempo que... ¿Baños de pueblo el de tiempo, dónde? no, el tiempo era diferente y pues su baño de pueblo era que Es le que a dispararan veces en el parece pie. que no cambian las cosas. Y a lo mejor ahora ya no son tan complicadas, ya solo tienen que estar sentados en la banqueta en elecciones. O solo tienen que dejarse abrazar por la gente que quiere la foto con ellos. O robarse la comida de la gente que lleva su Sí. lonchecito, no manches. Tienen que decir fosfo, fosfo. Mira Pero, mis tenis. o sea, sigue siendo lo mismo, o sea, se aprovechan de la gente, las utilizan, roban, Son unos criminales. y se va, y además hace exactamente lo mismo, güey, porque se va al extranjero y allá vive de sus glorias, o sea, de las glorias de Claro. otros. Ay, no, a mí fue así, me asqueó tanto ese personaje. ¿De quién estamos hablando? De Luis, del pinche Luis. Ah, no, ese es otro. El pinche Luis, este no es mí, eso no es pinche Sí, Luis. ¿De igual- Mantero o qué? Ah, Sí, aprovechando que se mira, o sea, a mí me parece un texto muy, si quieres como involucrarte en una cuestión como literaria de aprender palabritas, es un muy buen texto. No demerita al lector. No, está muy chido porque hay palabras como muy de diccionario que dices, ay, güey, no tengo ni idea de qué es puede hacer. esto? Sí. Sí. Y además también plantea un lenguaje de cómo tal vez hablaban los compañeros de allá, ¿no? El doitor. Ajá, como decir doitor, el aiga, y quién sabe qué tanto decía. Y algo que me parece bien chido es que Ay, yo hablo así. Ah, Yo nunca tuve que recurrir al diccionario, dice Neri. ese es mi lenguaje natural. y algo que creo 1915, ¿no? algo que creo que es muy validable es lo que dice Neri, ¿no? Es un compa que estuvo ahí, que hizo como algo parecido a un diario de campo, pero no, a lo mejor no hizo un diario de campo, pero sí, él estuvo, ¿no? Tal vez en una posición muy cómoda, lo que sea, ¿no? Pero bueno, él lo vivió y además lo publicó en 1916, En ¿no? el 16, ajá. O sea, eso es muy valioso y está chido, ¿no? Los No fanfics. se le abrió. Y esta M. y este cotorreo de la revolución, de que parece ser, claro que hay un hartazgo y claro que hay mucho viaje, pero me da la sensación de que ¿para qué sirvió? ¿No? O sea, me encanta cómo termina así de terminé dando balazos y no sé por qué, ¿no? Y y hay una frase en el texto que yo creo que puede representar lo que para mí puede ser como la moraleja o la lección que hoy día se sigue viviendo. Y dice así, yo lo que como lo entendía, a lo mejor lo estaba diciendo Madero, pero bueno. Decía, ustedes que me levantaron hasta la presidencia de la República, arriesgando su vida, con peligro inminente de dejar viudas y huérfanos en la miseria, ahora que he conseguido mi objeto, váyanse a coger el asadón y la pala, Ah, ok. a medio vivir, siempre con hambre y sin vestir, como estaban antes, mientras que nosotros, los de arriba, hacemos unos cuantos millones de pesos. A mí me suena a toda la historia de cualquier país, de cualquier momento histórico, por más que haya habido independencias, revoluciones, Palestina, la chingada. Y de ahí viene el título, ¿no? Los de abajo. O sea, ¿qué pasa con los Porque de abajo? en permanentemente, todos estos? sí. Permanentemente siguen siendo los de abajo. Qué triste, ¿no? Pues sí, bueno, o sea, sí, pero ay, sí, a mí también me parece importante como pensar no caer en esas parálisis, ¿no? Exacto. Que pueden producir justo estos desalientos. Yo sí creo que hay como las fisuras
es que creo que también muchas veces queremos que algo, o sea, que hacemos una acción y que eso transforme absolutamente nuestra realidad. Y eso no es así, la historia no funciona de esa manera. La historia, o sea, como Ni que la realidad, ¿no? ajá, como que se fisura, se abren pequeñas fisuras, ¿no? Y pues sí, de repente parece que es mucho esfuerzo, mucha muerte, mucho dolor, mucha sangre, muchas lágrimas para solo abrir fisuras, pero esas fisuras pues sí han cambiado y transformado nuestra realidad, ¿no? Porque es lo que yo decía, que nosotras tengamos ahora estas condiciones privilegiadas que decía Neri, pues vino de ahí, de fisurar esa historia que se había estado viviendo durante más de 100 años y pues algo como la revolución sí vino a cambiarlo. O sea, sí vino a cambiarlo. Finalmente fue un momento coyuntural Sí. que nos marcó como mexicanas, como mexicanos, que está permeando todavía hasta nuestros días. Hay quienes dicen es que no sirvió de nada, pero finalmente son acontecimientos que nos siguen permeando hasta nuestros días y que más bien con temor a romantizar la revolución. Exacto. Es Es finalmente eso, sí. porque también tiene su romanticismo, o sea, es lo que le decía hace rato a Emer. O sea, tú lees este libro y realmente tiene un pedo bien épico, o sea, leer esas batallas y sobre esa sangre y sobre armas y sobre cómo se escondían y las estrategias militares que estaban utilizando, realmente te hacen romantizar un movimiento que lo que buscaba era que las personas que eran muy pobres tuvieran algo. Para comer. Que tuvieran algo para comer. Solamente para comer. Y que incluso tenían joyas, o encontraban relojes, o propiedades, y ya ni sabían qué hacer con ellas. No eran bienes Porque materiales. no era lo no. que querían, No, exacto. Era cosas. Era comer, ¿no? O sea, era vivir de una manera tranquila, sin que te estuviera latigando un pinche cacique. Y es que si lo vemos así, hasta en las películas, ya sabes, Macario y todas estas cosas, ¿no? Ay, Era hambre, güey, o sea, el pedo no es las cuestiones materiales, no es dinero, pero No. pues las guerras obviamente se transforman y van evolucionando, y en este contexto creo que vamos a llegar en esa parte. Y ahora lo que estamos viviendo, pues son ese pedo de las votaciones, no hay que... Y es que además es engancharnos eso, con ¿no? esas Los cosas. líderes de todos los movimientos, se habla así de líderes como los más masivos, están luchando, están buscando unos objetivos y como diría Mariano Azuela, los de abajo están luchando por otros, ¿no? Que son los más básicos. Pues acá en la revolución lo que se quería era quitar a Porfirio Díaz de su dictadura, pero como nos recuerda Gis, la gente no quería andar saqueando casas, ni haciendas, ni andar matando gente, querían cubrir sus necesidades básicas. Y pues muchas cosas podríamos seguir continuando hablando de esta novela y de verdad creo que es muy recomendable para cualquier persona que cree que medio conoce este país, debe leerla porque además es una versión de los de abajo. Y el lenguaje es de los de abajo. Es más, a veces tal vez hasta confuso para alguien que sabemos leer español. No, tienen palabras como una combinación entre indígena, como mestiza, por llamarlo así, no sé cómo llamarlo. Ajá. Pero bueno, Diría mi abuelita, como se hablaba antes. ándale. Incluso se reprime un poquito en decir las groserías, ¿no? Sí, o sea, Tiene autocensura. Ingesú, o cosas así. Por ejemplo, Tal por cual. porque incluso Hijo yo de su conocí algunas palabras que mi abuelita utiliza, ¿no? Como meco. Meco es pinto. Ajá, sí. ¿Es qué? Como ese güey. Pinto. Ajá. ¿Y qué es pinto? También mi abuelita. Oye, ¿De pintar? Bueno, cerca Mi de Zacatecas. abuelita Es Jalisquilla, pero es de cerca de Zacatecas. A lo mejor por eso. Sí, no, también acá mi abuela y mi abuelo y Sí, bisabuelo. o sea, Así, Y chamaco meco. tatarabuelos también. Ajá, utilizaban. como ese meco, ¿no? Así. y bueno,
recomendamos ampliamente la obra de Los de Abajo de Mariano Azuela. Léanla, por favor. Además, hay que decirlo, es muy corta. Es una novela de 60 páginas. Hay radionovela. Hay radionovela, hay audiolibros, hay películas, pero claro que si cada quien lo lee, pues te imaginas unas cosas diferentes. Y yo quiero en este momento recomendar ampliamente La Verdadera Historia de México, que es un podcast. Ah, sí, nuestro referente. Escuché la serie de la Revolución. Está increíble. Maestra. Sí. Saludos a Lick Doris y al profesor. Sí. Y feliz cumpleaños, mi general Pancho Villa. Mi general, mi Napoleón, mi Marco Aurelio, También. mi Hitler de mexicano. ¿Qué Mi Superman mexicano. Es polémico. Arango. El Doroteo. El Dori. Y cantando cumpleaños de feliz cumpleaños. Que su bebida Pancho favorita Villa. eran las malteadas de fresa, ¿no? Sí. Bueno, Ah, sí, porque no bebía. mitos. Ah, bueno, ok. Zapata, ¿no? Era Desmitificando la Villa. historia. Zapata también, ¿no? También no le echaba el pegue. Ah, no, sí, Zapata le No, gustaba el whisky. Zapato sí. Qué El agüite. whiskycito, ¿no? Y con su Yo que me pañoleta. creía revolucionario, vale madre. Bueno, entonces hasta la victoria siempre no. Abajo y a la mezcal. izquierda está el Y arriba el corazón. mezcal. Bueno, la Cata Literaria les recomienda esta obra. Quisiéramos seguir compartiendo más con ustedes, pero para no cansarles, vamos a decirles por el día de hoy. Hasta luego, nos estamos escuchando. Muchas gracias por quien nos llegue a escuchar, que han de ser como millones y millones de microbios de un cuerpo de un ser humano. Muchas gracias. Y la Cata Literaria les dice, nos escuchamos. Saludos a todos nuestros Cata escuchas. Y nos gustó mucho Cata Livers. Cata Groupies. Síganos por favor en Instagram, estamos como La Cata Literaria, en Facebook también y YouTube. hasta en lo que antes era Twitter, ahora X, ¿no? En LinkedIn también estamos. En LinkedIn, por favor. En YouTube, por supuesto. Y sobre todo en Spotify. Escúchenos al ir a su trabajo, al ir a todos lados. Muchas gracias. Gracias, bye, bye. En fin. Adiós.